Un gusto saludarlos nuevamente en este espacio de RIT TV, en este programa de Contrarreloj. Mi nombre es Fernando Galindo y como siempre es un cordial saludo a todos los que nos están observando, a todos los que nos están comentando, a quienes comparten el programa. Y como siempre también es un placer saludar a mi querido amigo Rolando, que ya anda por aquí sumándose a esta transmisión. Querido Rolando, ¿cómo estás? Pues traigo cara de muerto, mi querido Fer, y eso que ya pasó el Día de Muertos, pero aquí andamos con el gusto y placer de saludarte, con el gusto a todas y todos que nos hacen el favor de permitirnos entrar a sus domicilios, a sus casas, ya sea de días, de tardes, de noches o de madrugadas. Es un gusto, como siempre, platicar de los temas políticos del acontecer nacional. Sean bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, y por supuesto es un gusto y enorme placer compartir micrófonos con mi queridísimo amigo Fernando Galindo. Pues Rolando, como siempre, pues tarde porque pues tenemos muchas actividades y por lo regular lo grabamos ya muy noche, pero lo hacemos con todo el gusto del mundo para ustedes, querida audiencia de RIT TV, que pues nos favorecen con sus comentarios y con sus opiniones que escuchamos y valoramos como no tienen idea. Porque bueno, han sido bastante positivas y también los comentarios negativos que nos permitan mejorar el programa, pues los tomamos siempre en consideración. Y hoy tenemos un programa pues con muchos temas que me parecen relevantes, pero pues de eso vamos a hablar en el siguiente corte, así que vamos a una pequeña pausa y regresamos. Rolando. Adelante. Pues una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. Rolando, ¿cómo viste a la selección? Yo no soy pambolero, la verdad es que desconozco temas de fútbol. Eh, Soy muy ignorante en ese aspecto, pero bueno, comparto la pasión de ver a mis alumnos o a los jóvenes pues, emocionarse por los partidos y por el mundial, aunque a veces llegan un poco a, ¿cómo decía?, a empalagarme con tanto fútbol, porque pues no es un deporte que sea de mi agrado, pero pues intento como entenderlo. Pero tú que le sabes al asunto, pues, ¿cómo viste el partido? ¿Qué opiniones tienes al respecto? Y bueno, ¿cómo viste el tuit del presidente? Pues mira, en primer lugar decirte que la selección nacional me parece, ya es un juicio muy particular, que creo que es siempre o siempre va a ser un reflejo expresamente de lo que sucede y es el reflejo del acontecer nacional, de cómo se encuentra un país en la actualidad. Países, por ejemplo, como la selección venezolana de fútbol, pues ni siquiera clasifican un mundial por cómo se están muriendo de hambre en ese país. México ahora nos tocó una penosísima participación. Definitivamente llevábamos desde 1994 que no nos habían eliminado, pero yo te decía que hablábamos de este tema con insistencia por la cuestión de hacer una analogía con el entrenador de la selección nacional, el entonces entrenador Gerardo el Tata Martino y López Obrador. ¿Por qué? Porque los dos son los dos grandes estafadores de México. Los dos llegaron a timar, llegaron a robar, llegaron a hacer una serie de acciones inapropiadas para no lograr caminar a buen puerto sus objetivos respectivos. Definitivamente hago esta analogía porque en fútbol también existe muchísima corrupción de las casas televisoras, en específico de la que se viste de color amarillo, y que al final fueron los que impusieron a un entrenador ya viejo, cansado, un señor ya retrógrada en temas futbolísticos y con una visión de el nuevo juego de los años 80, se quedó atrapado. Y se me figuró expresamente y claramente a nuestro presidente López Obrador, porque justamente tiene una visión retrógrada, atrasada, no entiende el mundo y definitivamente es un corruptazo López Obrador, como ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones. ¿Y a qué viene esta analogía, amigas y amigos, Fer?
porque directamente los dos llegaron a robar, llegaron a timar, llegaron a corromper y llegaron a hacer una serie de barbaridades. Primero, no es posible que Gerardo el Tata Martino durante varios años ha estado robando y un proceso que le costó a la Federación Mexicana de Fútbol de 10 millones de pesos. Y entonces esto, si bien es cierto, es capital privado de los clubes, también es cierto que los aficionados al fútbol, como un servidor y muchos miles y millones de personas más en este país, pues compramos los productos deportivos, las entradas a los estadios. Entonces pusimos un granito de arena directamente en la federación y bueno, también podemos decir indirectamente, pues que también nos costó esta parte de que Gerardo el Tata Martino pues nos haya robado 10 millones de dólares durante un proceso. Posteriormente, López Obrador también ha estado robando, pero a diferencia del Tata Martino, no millones de dólares, sino miles y miles de millones de dólares que nos han permitido saber que está desperdiciando el dinero de una forma absurda y lo peor es que no sepamos en qué se lo gasta y si sabemos, se va a sus proyectos improductivos que ya todos sabemos, que los hemos mencionado hasta el cansancio y que nuestro público ya los conoce, los tres en específico. Segundo, los dos traen ideas viejas, provienen del pasado, no tienen la visión y la claridad definitivamente de cómo se debe manejar. Ambos no saben dirigir un país y tiene que ver en gran medida porque tienen una visión muy limitada. Y los dos queda de manifiesto con claridad y en conclusión que no saben ni supieron ni sabrán manejar a México. López Obrador tampoco. Al Tata Martino en su conferencia de despedida, que prácticamente dijo que cuando el árbitro pitó, ahí terminaba su contrato, pues también engañó al país, como lo hizo el Obrador también engañó, también mintió, también nos vio la cara de tarugos. ¿Por qué? Porque en el juego contra Argentina traíamos una alineación que venía funcionando bien con un central de nombre Edson Álvarez, el cual tiene una profundidad al ataque muy interesante y es el mejor contención en la actualidad del fútbol mexicano y no lo metió y se arrinconó. Pareciera que le entregó el juego a su patria Argentina. Y hay un video que circula en redes sociales que cuando Messi toma el balón en el primer gol, él hace una ademán, una maniobra para como simular con la pierna que le tirara. Tomó su agua y se retiró. No hubo ninguna situación más allá de eso, ¿no? Directamente, más que pues la coyuntura, ¿no? La coyuntura de que intentó tirar, ¿no? Y bueno, pues es claro que pareciera que él vendió el partido, con Argentina, así como pues López Obrador ha vendido a nuestra patria para destruirla directamente y para tener una idea inequívoca de cómo empobrecernos. Y lo más grave es que tú lo veas en su conferencia de prensa y nada más le faltó decir es que los entrenadores pasados nos dejaron un cochinero. Entonces, el Tata Martino tiene muchas similitudes con López Obrador por esa mediocridad que se le vio. Insisto, la selección mexicana es un reflejo, aunque todo el mundo dice que son cosas distintas, claro que que son cosas distintas. Una es el deporte y otra cosa es la nación. Pero directamente creo que tiene mucho que ver, porque mira, las potencias mundiales con grandes estadistas como Macron, pues han sido directamente campeones del mundo, ¿no? Entonces, y bueno, nosotros tenemos a López Obrador, un jefe de Estado que no lo es, que es un tipo gris, que es un tipo mediocre, que es un tipo que no tiene visión, pues el Tata Martino es exactamente lo mismo. Y entonces, creo que la coyuntura, la analogía, no tiene mucho que ver la política con el fútbol, son cosas muy distintas, pero quería hacer esta analogía o esta comparación justamente por cómo López Obrador nos ha llevado a una crisis sin retorno, a un callejón sin salida,
con los peores niveles en todos los rubros, desde economía, salud, seguridad, educación, vivienda y un largo etcétera. Y creo que la selección mexicana dejó mucho que desear porque desde 1994 no nos eliminaban de fases de grupos. Y hasta eso le sale mal a López Obrador. Cuando no es un estadista y es un farsante, pues imagínate, con los gobiernos neoliberales del PRIAN, siempre clasificábamos en el Mundial, cuando menos en octavos, en 7 mundiales de forma consecutiva. Con López Obrador, un solo mundial de Morena y nos eliminan en fase de grupos. Es el mala suerte de este país. Por eso quise hacer esta analogía. Y bueno, pues estamos tronados en seguridad, en economía, en todos los rubros que ya mencioné. Y pues el Tata Martino también estuvo tronado en ese rubro, Fer. Pues bueno, ahí está la analogía que haces del fútbol y Andrés Manuel. Yo no voy a hacer ninguna analogía porque no tengo elementos técnicos futbolísticos para hacerlo. Solo puedo decir que el tuit que subió López Obrador en su cuenta es muy divertido. Es como el tío borracho que llega y anda de farol y dice: felicidades a la selección, en particular por el juego de hoy que nos dio momentos de alegría y esperanza. Ánimo, como se expresó hace siglos en los memoriales de Culhuacán. En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México, Tenochtitlán. Y oye, Pues ahí está este y tuit del otra cosa que presidente. fíjate, él dijo que no había que estar tristes en la mañanera, justamente al día siguiente de la eliminación, que no había que estar tristes, Fer, perdona que te interrumpa, pero me parece importante mencionártelo, que no había que estar tristes ni en descontento, ni mucho menos estar decaídos, porque él era el segundo mejor presidente evaluado y que ahí teníamos un campeonato, porque en ningún lado había obras como las que él está haciendo, y no es broma, eso dijo directamente. Y luego, que además el programa directamente de Sembrando Vidas, era un programa modelo que querían copiar en toda Europa y en todos lados. No es broma, lo dijo, mira, claramente dijo lo siguiente. Dijo, no sentirse mal por la derrota de México en Qatar, porque él está en segundo lugar de aprobación por abajo del ministro de la India y dice que el país es campeón en cultura, progreso y que nadie tiene un programa como Sembrando Vida y el Tren Maya en el mundo, además de sus 2 otras obras faraónicas. Luego no queremos ver, amigas y amigos, que se burle el mundo de nosotros. Perdón por el paréntesis. No, 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 bueno, es que es la locura, ¿no? Es el narcisismo desbordado. Y mira que decir de cultura cuando ellos se comprometieron siendo oposición y estando en campaña a aumentar el presupuesto a cultura, pues casi, casi prometían el 1% del PIB y juraron que no iban a acabar con las becas, que iban a patrocinar el cine mexicano, que iban a distribuir el presupuesto de manera abundante, cual manantial perenne a todos los artistas. Y bueno, pues les creyeron ese sainete. ¿Y qué es lo primero que hizo? Capturar todos los fideicomisos. Hay muchos que van a estar en litigio, sepultar los fideicomisos de distintas escuelas y universidades que dependen directamente de esos. Además, los fideicomisos, acuérdense que es una inversión público-privada y que es dinero que no es del gobierno, sino es de particulares, y el gobierno decidió capturarlos para sí, pues porque, ¿por qué? Pues porque puede, porque quiere y porque se le acaba la lana. Y dejó en los huesos a muchas universidades que lo apoyaron en su momento, como el CIDE, como fundaciones o activistas que de alguna forma también habían apoyado al obradorismo, pues ahora están en los huesos tratando de sobrevivir con recursos de donde se pueda, porque además también le pegaron durísimo a la deducibilidad de impuestos
para algunos empresarios que podían hacer aportaciones a fundaciones y deducir impuestos, pues este gobierno lo que hizo fue decir, no, mijito, aquí no deduces nada. Aquí que se rasquen con sus propias uñas. Oiga, pero pues es que yo puedo ayudarlos y deducir, no necesita usted gobierno poner. No, 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 esto es para nosotros, ¿eh? Esto no es para las asociaciones civiles. Esto es no activismo civil como le gustaba antes que era oposición, ahora ya no le gusta porque pues evidentemente este activismo social pone en entredicho la pésima administración que ha hecho este gobierno. Entonces, cultura, pues reprobados. Ya ves el problema que tienen ahora con el asunto de los Arieles, que hasta Guillermo del Toro tuvo que salir a decir, yo pongo de mi lana para, pues, pagar los Arieles. Y muchos convencidos del obradorismo, como Joaquín Cosío, el artista, el actor del Cochiloco, pues también salió a reclamar y molesto a desmarcarse pues de todo lo que votaron en su momento, ¿no? Hay unos que todavía cínicamente pues van y ven el partido de fútbol como Tenoch Huerta con su discurso victimista y otros más que se han ido sumando al apoyo tanto a Del Toro como a López Obrador, ¿no? Como refrendando su compromiso, como Damián Alcázar, por mencionarte alguno. Pero bueno, el punto es que hablando de cultura, cuando pues, la tienen literalmente en los huesos. Hace unos días compareció la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, en la Cámara de Diputados, y vaya zarandeada que le dieron varios diputados, entre ellos nuestro amigo, el diputado Jorge Insunza de Acción Nacional, que le cuestionó sus cifras alegres y el proyecto central de cultura, que como en todos lados, Rolando, es una visión monolítica, la del presidente. En los temas de desarrollo para México es Tren Maya, Dos Bocas, aeropuerto, los programas estos que acabas de mencionar, Sembrando Vida, las becas bienestar, los jóvenes construyendo futuro, todos esos programas de transferencias directas que no están monitoreados. Y en cultura hay un proyecto único que es el proyecto Chapultepec, que es tomar la Casa de los Pinos, que ya está construida, vestirla ahí medio, pintarla, hacer programas culturales mediocres, muchos de ellos, darle presupuesto a un personaje, a un artista de otras administraciones neoliberales como Gabriel Orozco, y ese es el proyecto magnánimo de cultura del López Obrador, donde se está chupando una buena cantidad del presupuesto y los demás que se arrasquen con sus propias uñas. Entonces, cuando me hablas de cultura o de ciencia, pues la cultura y la ciencia que hacen artistas de forma individual, sin apoyos del gobierno y que ponen en México adelante, como lo hacen muchos otros sin necesidad de financiamiento público, ¿no? Y ahí tienes pues trabajos bastante destacados que no necesitan de la mano del Estado, afortunadamente. Entonces, bueno, pues cuando hablan de esas situaciones, la verdad es que me da risa. Rolando, pues ahora sí que nos desviamos un poco del tema, pero también es el tema. Pues es parte del humanismo mexicano, ¿no? Que ha llamado López Obrador. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Definitivamente a destruir, ¿no? Se les dijo, por ejemplo, a este par de Gael García Bernal con Diego Luna, que se rasgaban las vestiduras a favor de López Obrador. Bueno, ahí sigue el que hizo el de la ley de Herodes, Damián Alcázar, creo que se llama el Damián actor. Alcázar. Bueno, ese sigue siendo Chairo convencido, ¿no? Desgraciadamente tenemos muy limitados. Yo quiero también Los ver. Bichir, ¿no? También. ¿Quién? Los Bichir, Damián Bichir, ¿no? También sigue siendo convencido Bueno, pero a ver, del Damián gobierno. Bichir y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, de los Bichir, pues Odiseo. viven en las mieles del capitalismo norteamericano. Los ven desde lejos los toros de la barrera y qué fácil es decir que va muy bien López Obrador porque me cae bien y no tengo ni idea de lo que está pasando en México, desde el país más capitalista del mundo, ¿no? Cuando el socialismo no promueve eso. Entonces, pues ahí te das cuenta de la falsedad de cómo lo apoyan, o sea, por encimita. Porque no es como aquella persona que vive en Estados Unidos y que es AMLover. Bueno, pues porque no tiene la capacidad de analizar
ni determinar lo que está pasando, Fer. O sea, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que se quiera subir el salario mínimo en un porcentaje cuando la inflación está insostenible, ¿no? El salario mínimo que ha sufrido ya un incremento en nuestro país, y todo el mundo lo anda presumiendo, sobre todo los lovers, ¿no? Que ya va a subir el salario. La Claudia Sheinbaum salió a decir ahí que no, que va a subir, que va a estar, incrementará de 260 a 312 pesos diarios, y que el resto del país, es decir, va a subir un porcentaje, si no me equivoco, va a subir el 20%. Bueno, ese 20%, ¿de qué te sirve que se incremente ese 20% cuando la inflación se sigue incrementando un 50%? Y está comprobadísimo, a mayor incremento del salario, mayor inflación. ¿Por qué? Porque así se manejan los mercados, o sea, porque no puedes subirlo de golpe tanto el porcentaje. La inflación pues la traemos ahorita en 50% y un salario mínimo que subirá 20%, de 260 a 312 pesos, tomando en cuenta que eso es populismo, Fer. A ver, ¿por qué los expresidentes, y no me vengan de que es que López Obrador es magnánimo y es maravilloso y él lo sube porque él sí se preocupa por su pueblo, por la gente? No, entendamos, es que los López, como no les quiere a la rueda, no entienden básicamente cómo debe de ser de forma gradual y pausada y de forma no tan abrupta, es decir, no tan rápido un incremento de esa naturaleza. Porque entonces pasa lo que está pasando, se te incrementan los precios, la canasta básica, y como ya lo he dicho hasta el cansancio, tenemos una estanflación incontrolable que no se veía desde Luis Echeverría López Portillo, y tenemos una coyuntura bastante marcada, porque a ver, qué fácil es subir un salario mínimo, ¿no? Cuando los indicadores económicos que ha mostrado México han sido negativos. Mira, en lo particular, miles de mexicanos, la distribución del ingreso es muy desigual. Y creo que el gobierno de este país tiene la responsabilidad de generar resultados reales, medibles y demostrables. Para eso los elegimos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el motor de la economía es las obras inservibles, y cuando atacan las instituciones y servicios para sustituirlos por programas sociales que, por ejemplo, la transferencia directa en efectivo ha dado muy poco resultado? Y aquí hay un dato fundamental. Mira, el gasto social en los 4 años de AMLO ha sido muy superior al que han tenido los demás gobiernos, y le están invirtiendo una cantidad impresionante de Producto Interno Bruto, y tenemos pues básicamente más pobres. De acuerdo con el Coneval, de 2018 al 2022, y este es el dato actualizado, la pobreza aumentó en 6.4 millones de personas, con 3 millones más en pobreza moderada y 3.3 en pobreza extrema. Según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en 2 años de gobierno de López Obrador, la pobreza extrema en la población ocupada aumentó 13%, es decir, 4.519.089 trabajadores de ambos sexos se unieron a este sector, a la pobreza extrema. La clase media, ese es el objetivo, Fer, amigas y amigos, disminuirla, ¿no? Disminuyó en casi la mitad o en la misma proporción que aumentó la pobreza, es decir, no se volvieron ricos, pero se volvieron pobres. Los datos que arroja el INEGI señalan que los hogares de clase media en 2018 representaban 45%. Tan solo en 4 años de la 4T ya es el 42.2% de incremento. O sea, es decir, perdón, en la clase media éramos casi el 47% y ahorita la clase media solamente es el 42%. Es decir, decrecimos 5%. Y bueno, lo grave es que los hombres más ricos como Ricardo Salinas, el propio Slim,
que están favoreciendo a López Obrador y están apoyándolo, y ellos sí aumentaron su riqueza con contratos. Si realmente existiera la intención de buscar bajar la desigualdad o de buscar mayor igualdad y mejor distribución del ingreso, se tendría que buscar cómo robustecer y ensanchar a la clase media, que los pobres tuvieran más movilidad hacia arriba y los ricos redujeran sus extraordinarias ganancias, pero en este sexenio ha sido al revés, a sus amigos ha crecido y a la clase media ya la está desapareciendo. Tenemos directamente los 36 billonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes tuvieron un aumento del 20% de sus fortunas, entre ellos Carlos Slim. Fíjate, en el gobierno de López Obrador de 2020 a 2021 se incrementó casi 8%. La fortuna de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, que tiene un contrato en el Tren Maya, que por cierto, como dicen los lovers, odiamos a los empresarios, pero López Obrador los ama y hace negocios con ellos. Fíjate, se incrementó 147% y por eso va a comprar Banamex. Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, el de Banco Azteca y Electra, que es súper favorito a la 4T, creció 7% su fortuna. ¿Sí? Mientras el resto de la población, fíjate, aquí hay un dato muy importante. En los 4 años de AMLO, el crecimiento acumulado ha sido negativo, es decir, hemos crecido en el Producto Interno Bruto, es decir, acumulado menos 0.35%. México se encuentra entre los últimos lugares a nivel de Latinoamérica y de los países en general. Ocupamos el lugar 126 de 195 países en este crecimiento. Ajá. En cuanto a la inflación, pues ya llegamos a una inflación en algunos precios de casi el 25%, aunque sigue siendo alrededor de 10%. Los datos no mienten, primero los ricos y después las fantasías en las que creen mucho de que primero los pobres. Esos son los datos duros económicos que tenemos aquí en Contrarreloj al momento, Fer, en esta parte. Bueno, yo quisiera comentar algo del salario mínimo en concreto. A ver, creo que cuando un empresario y un trabajador se ponen de acuerdo para realizar un contrato de trabajo, pues es porque ambos piensan que salen ganando con este acuerdo. O sea, nos ponemos así que de acuerdo en ver cuánto voy a recibir por un salario, por un trabajo, perdón. Ahí hay un salario. El empresario considera más valiosa la labor realizada que el dinero del sueldo, o sea, porque, a ver, si Rolando está haciendo un trabajo que me parece muy bueno, pues entonces ya Rolando y yo acordamos un salario, digo, en el supuesto de que así fuera, o Rolando y alguien más. Y el empleado pues tiene más interés en la paga que en el tiempo y en el esfuerzo que podría costar eso, porque además tiene el expertise para hacerlo. Si tú pones un salario mínimo, los empresarios directamente van a dejar de contratar a empleados para puestos que consideren menos importantes que el dinero que les cuesta dicho salario mínimo. Por ejemplo, hay países en donde no hay salario mínimo, literalmente no tienen salario mínimo, o sea, tienen una variación salarial, pero no hay le tienes que pagar tanto a esta persona. Entonces, de cierta manera, pues hay un acuerdo ahí en donde incluso pueden ganar más, ¿eh? O sea, porque como no hay un salario mínimo, por ejemplo, en ciertos McDonald's, en otros países, en ciertos países de Europa pueden ganar mucho más sin una tasa de salario mínimo en concreto, ¿no? Y les va mejor porque hacen un trabajo que un empleador está dispuesto a pagar. Entonces, creo que ahí puede darse una de las distorsiones y las personas que puedan desempeñar sus trabajos se van a quedar sin ellos porque como nadie trabajaría por tan poco, si puede conseguir algo mejor, pues eso significaría que esas personas no tendrán un trabajo similar con algo más de sueldo, sino que no tendrán ningún empleo. Aquí quiero referirme a un texto que publicó un economista que es un amigo, incluso ha estado en algunos otros programas, Sergio Martínez. Pues
que menciona una cuestión muy sensata. Este incremento del salario mínimo pues, es uno de los incrementos que han cacareado como de los más significativos. Y los economistas que realizaron esta medida la han venido celebrando como un logro del gobierno en beneficio de los trabajadores. El argumento que esbozan estos economistas o que emplean es que en México predomina algo así como un monopsonio, que es un solo comprador, o dicho de una forma, pues si quieren, más artificiosa, una empresa que enfrenta de manera individual toda la oferta laboral del mercado. Entonces, esta empresa, este monopsonio, contrata una fuerza laboral por debajo de un nivel socialmente óptimo y paga un salario por debajo del valor de lo que ellos llaman la productividad marginal. En este escenario, este incremento en el salario mínimo, digamos, no solo se compensaría con ingresos adicionales a los trabajadores, sino que incentivaría a la empresa a incrementar su nivel de contratación. Eso es lo que se esboza. Entonces, pareciera entonces que bastaría con tener esta evidencia de este comportamiento monopsónico en el mercado laboral para justificar estos incrementos del salario mínimo. Pero hay un problema que es que el argumento que esbozan estos defensores del salario mínimo es que pareciera creer, ellos creen, conciben, que estos monopsonios aparecieron, pues no sé, de manera espontánea y estos monopsonios no necesariamente aparecieron de manera espontánea, sino fueron en gran medida lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, fueron construidos de manera artificial por los gobiernos, ¿no? O sea, casos como el de Televisa, casos como otros más que tú estás mencionando, en donde hay una intervención del gobierno específicamente para darle el poder a esas empresas, ¿no? Y lo que va a pasar o lo que puede pasar es que estos incrementos en el salario mínimo pues no van a remover las distorsiones que generan pocos empleos mal pagados en México, es decir, van a seguir existiendo pocos empleos mal pagados en México y tratan de enmendar eso con el incremento del salario, en donde el incremento del salario no va a servir para que haya más empleos. O sea, aquí el asunto es una construcción de empleos que me parece que no está, Rolando. Y entonces, si no tiene suficientes empleos, como no los han construido, porque, a ver, el gobierno no construye empleos, el gobierno pone trabas para que los emprendedores o la gente que quiere construir algo pueda hacerlo, pues el gobierno, lejos de ayudarlos, no estorbando, lo que hace es ponerles la bota. Y lo que genera es que muchos no quieran, pues, invertir, emprender, por el alto costo de inversión que representa y porque tienen que enfrentarse a altas tasas impositivas y además la extorsión del propio gobierno a través de inspecciones y también de los propios criminales. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues busca enmendar problemas más profundos con este tipo de políticas artificiosas que no funcionan en el fondo porque son soluciones políticamente atractivas como de abrazos no balazos. Ah, subamos el salario mínimo. Ah, gran logro. Entonces es una lástima que esto no se comprenda del todo en el país porque es una solución cortoplacista que no termina por solucionar nada. Aquí lo que habría que cuestionar al gobierno mexicano es su alto nivel de intervención en el mercado laboral. Entonces, entre mayor intervención tenga el gobierno, vamos a tener problemas de generación de empleos, porque insisto, los empleos no los genera el gobierno. Los empleos los generan los empresarios. Y no me refiero a Carlos Slim, me refiero al señor que vende jugos en la esquina y que quisiera rentar un local, pero no puede, no porque no pueda pagar la renta, sino porque no puede pagar los altos costos de extorsión que hace el gobierno, ¿no? Que un trámite de esto, que un trámite de aquello. Ya que lo tienes, luego llega el inspector y te quiere cerrar y te quiere, o sea, quiere hacer su aguinaldo, Rolando, ¿no? Es una extorsión constante. Entonces, estos incrementos al salario mínimo
también hay otros que dicen que no necesariamente son inflacionarios. Bueno, eso es otra discusión. Hay otros que dicen que sí, como lo que tú mencionas, porque quienes dicen que no, señalan que la inflación no es un fenómeno esencialmente monetario, pero eso es otra discusión. Lo cierto es que desde mi perspectiva coincido en que la gran intervención del gobierno, de los gobiernos, en la nula generación de empleos porque estorban, porque de alguna manera detienen el progreso de las sociedades, porque no permiten confiabilidad y Estado de Derecho. O sea, ¿cómo también voy a invertir en un lugar donde no hay Estado de Derecho? Pues no hay forma de que eso sea. Y lo que vamos a observar, al fin de cuentas, y eso es lo delicado del asunto, ya para concluir esta reflexión, Rolando, es que va a haber mayor problema de desempleo, no por el salario mínimo, pero sí, de alguna manera, los patrones pues van a decir, pues mejor no lo pongo bajo un esquema de seguridad social, pues porque me va a salir un poco más caro el asunto, ¿no? O sea, como para qué lo pongo en ese asunto. Mejor nos vamos como por recibo de honorarios, le puedo llegar a un arreglo y no necesariamente lo registro. Y eso es algo que finalmente va a terminar pasando. Lo ideal sería es que hubiera estabilidad económica, producción, crecimiento económico, amparado con una muy buena política económica y que cada trabajador en las empresas formales pues va a tener dificultades con este incremento del salario mínimo porque le saldrá más caro a los patrones el aumento. Pensemos en las vacaciones, pensemos en el costo del trabajador, pensemos en que muchos van a decir, pues mejor no lo registro porque no me conviene tanto costo-beneficio, y eso también es una realidad. Entonces vendrá la informalidad y vendrán despidos siguientes. Entonces creo que el asunto del salario mínimo es un tema que sin lugar a dudas pues hay que seguir comentando, y como en todo pues habrá gente que diga no, están locos, sí está muy bien que suban el salario mínimo, y hay quienes dirán pues no, tienen razón, pero como en todo mejor que cada quien se haga su propia Es opinión, que Rolando. el incremento del salario, Fer, tiene que ir proporcional a los apoyos e incentivos gubernamentales que te deben de dar para que tú vengas a invertir y puedas generar empleo en un país. Pero si tenemos casos tan lamentables y patéticos como el que sucedió en Baja California, por una supuesta salida de que no había agua para cancelar una fábrica de cerveza de nombre Constellation Brands, que iba a traer miles de millones de dólares de inversión a nuestro país y iba a generar una cantidad importantísima de empleos, y en lugar de traer inversiones las repele el López Obrador, y entonces va a llegar un momento pues que ya no va a haber inversiones, y entonces al avientarlas entonces vas a ver lo que significa una devaluación como las que se daban con Luis Echeverría y López Portillo. Entonces, esta parte de la falsedad también del superpeso, creo que ya dije por qué el peso está fortalecido, porque se ha abaratado el dólar. No solamente el peso tiene fortaleza, sino todas las monedas a nivel mundial ante el dólar, porque ante mayor oferta, menor demanda. Eso sucede en todos los temas del mercado. Pues el dólar no es la excepción. Ahorita hay una sobreoferta de dólares, entonces, pero bueno, ese es otro tema. Que tiene que ver con desde las divisas que están mandando los paisanos, que no es logro del gobierno de López Obrador, sino es logro de ellos, porque Claro. lamentablemente le debe dar vergüenza a López de que la gente se va a trabajar a Estados Unidos porque huyen por la violencia o porque huyen directamente porque no tienen empleo, las condiciones necesarias para salir adelante en su país. Eso es penoso y López Obrador lo presume como un logro. También la tasa de interés, que es un tiempo récord, que ya la puso en 10% el Banco de México. 10%, pues nos va a afectar a la larga a los bolsillos de los mexicanos, a sus créditos, porque esa tasa les va a afectar y les va a impactar directamente en el costo anual total de los créditos y en otros rubros que tienen los mexicanos. Pero no lo acabamos de entender. A ver, tener una alta tasa en el Banco de México, pues eso va a provocar que se tenga que hacer directamente
pues, ciertos ajustes, ¿no? Y esos ajustes implican, pues, pegarte a tu bolsillo. Ese es el segundo factor. El tercer factor tiene que ver con los trillones de dólares que regaló Trump, para que mucha gente ya ni quería trabajar y las empresas como McDonald's o muchas otras no tenían empleadores porque directamente pues nadie quería trabajar, Fer, porque el gobierno les daba una cantidad importantísima de dólares, ¿no? También tiene que ver con los factores externos directamente de que con la guerra de Ucrania, pues el crudo mexicano también se disparó. Entonces, son varios factores. No tiene que ver nada López Obrador que no se haya devaluado el peso y de ninguna manera ese superpeso se le puede atribuir a él. Son factores externos, pero pues hácelos entender a los unlovers, querido amigo, respecto a este tema, ¿no? Y creo sinceramente que tenemos que ir valorando cómo nos va a impactar y a los empresarios justamente el salario mínimo, porque si estamos ante un incremento desmedido y no me da las garantías para yo seguir invirtiendo y al contrario, no sube los impuestos, no grabas más impuestos o no creas nuevos impuestos, pero sí directamente me afectas a mí como empresario grabando más el ICR, pues estamos ante una nueva coyuntura de persecución y de terrorismo fiscal. Y luego encima, que afortunadamente la Suprema Corte le dio palo a López Obrador, de que no eran considerados como delitos de terrorismo la facturación, la evasión fiscal y varias cosas, pues no tendría por qué, eso es terrorismo fiscal, ¿no? Ellos lo querían equiparar a la prisión preventiva oficiosa para que si tú cometías esos delitos, luego te entambaran. Y la Suprema Corte les dio palo, mi querido amigo. Pero bueno, esa es otra historia, como El dice rey, la buena Goya. el rey del cash tratando de buscar terrorismo fiscal, hacer terrorismo fiscal, cuando ha evadido pagar impuestos y recibiendo dinero constante y sonante en efectivo, pues es de un cinismo extraordinario. Y ya que tanto se quieren parecer a Dinamarca en casi todos, porque ya sabes que la izquierda siempre dice, no, como en Dinamarca, pues hasta donde yo sé, Dinamarca no tiene ese tema de salario mínimo por ley, ¿no? Se fija a Pero través de ¿sabes una qué, Fer? negociación colectiva. En una cosa ya nos parecemos a Dinamarca y en eso sí cumplió López Obrador, Fer, perdón que te interrumpa. ¿Sí sabes en qué? Ajá, En no tengo eliminarnos idea, del Rolando. Mundial, porque Dinamarca también ya fue eliminada en fase de grupos del Mundial. Pues en eso, López Obrador sí cumplió su palabra directamente. Aunque ahí fue más bien los futbolistas que no hicieron su chamba. Pero bueno, eso es otro tema. Y ya No, nada más, sí, mencionabas el asunto de las remesas. O sea, lo que a mí me sorprende ya para cerrar este asunto sí. es que gente, como tú decías, que está en Estados Unidos, que apoya al gobierno de Obrador, y no en Estados Unidos, sino en otros lugares, pero hablo en Estados Unidos concretamente, que no les da vergüenza que un presidente se atribuya como parte de sus logros las remesas, es decir, el dinero que ustedes están ganando en Estados Unidos, que están trabajando por sus familias, el gobierno de un país, el presidente se toma la atribución diciendo que es un logro de ellos, que es un triunfo, o carajo, es un triunfo de ustedes. Ustedes salieron de este país para tratar de darle una mejor vida a sus familiares y envían dinero todas las semanas, incluso todos los días, para que sus familias aquí en México pues no la pasen mal, como muchos la pasaron en la pandemia y sobrevivieron gracias al dinero que ustedes enviaban, con todo lo que eso representaba. Entonces, esas personas que están en Estados Unidos, que apoyan a ese gobierno, ¿no les da vergüenza? En verdad, ¿no les da como cosita, pues como asquito que el hecho de que un gobierno se atribuya el esfuerzo que ustedes están realizando por sus familias? A mí me molestaría mucho que alguien dijera, es un logro de nosotros. Pues no, no es un logro. No has construido absolutamente nada de estos 4 años como para que yo diga, quiero regresar, porque prometieron el oro y el morro. Pero si no has construido nada, pues al menos no te atribuyas el esfuerzo ajeno, me parece, Claro. Rolando. Fer, vamos Pues, ¿te parece si vamos a... Sí, dime. a una pausa, sí, justamente para... Tenemos Vamos a otros una temas pausa. interesantísimos. Sí, vamos rápido a una pausa y volvemos.
Pues una brevísima pausa. Rolando, oye, traes también ahí candente y traes el pulso de lo que está pasando con la reforma electoral en el Congreso. ¿Qué ha ocurrido en estos días? Porque han Pues sido muy mira, agitados. resulta que la oposición ya le había dicho a López Obrador que estaba listo para discutirla y para votarla. Fue aprobada en comisiones, como se esperaba, porque en las comisiones López Obrador y su partido y sus lacayos pues tienen la mayoría en las propias comisiones y entonces debería de proceder directamente a ser presentada al Pleno. Pues ¿cuál va siendo la sorpresa? Que Morena la retira porque sabía perfectamente que no le alcanzaba para alcanzar la mayoría calificada. Entonces la pospusieron para el próximo año, para enero, febrero, según dijo el propio López, para más adelante. Y entonces resulta que se enoja Noroña, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, y se enoja el del Verde, y van y le reclaman a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados morenistas, que por qué lo habían retirado, y ellos insistían en que se presentase, pero se dieron cuenta que tampoco sus propuestas vengativas, retrógradas también de esa minoría, no fueron consideradas. Y entonces la 4T, el propio López están ganando tiempo justamente para qué, pues para seguir coaccionando, intimidando, presionando, coaccionando, persiguiendo opositores para ver si logran esos 334 diputados tan anhelados. Y en ese inter entonces volvieron a sacar ya el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas Alito para poderlo desaforar y el engañado dice, pues que hagan lo que quieran. Yo creo que ya los tiempos no les da para sacar el desafuero, por eso se envalentonó el propio Alejandro Moreno y entonces dijo, nosotros vamos a votar en contra de la reforma, lo cual yo si tú me dijeras, ¿qué prefieres? ¿Que votaran la ampliación de la Guardia Nacional o que votaran la reforma? Pues prefiero en 1000 veces que hayan votado eso y no la reforma, ¿no? Que En entonces sí dado les caso que lo hubiera. hicieran. Sí, y así lo hicieron al final. Entonces, parece que el PRI no se va a sumar a esta reforma y entonces habrá que estar muy atento qué les ofrecen, cómo los pueden comprar, cuántos millones les pueden dar, o cómo los van a perseguir, o qué expedientes les van a abrir, o de qué forma los pueden presionar y coaccionar, Fer, para no hacer lo que ellos quieren y pretenden, ¿no? Y bueno, pues ya le están otra vez metiendo calambres a Alito, diciéndole que le van a iniciar el desafuero. Y entonces se pospuso la propia reforma electoral porque saben que no tienen los votos y ya no quieren pasar otro escándalo mayúsculo como el que pasaron con la reforma energética, que es la primera vez que a un presidente en toda la historia de México no le votan a favor o que no pasa una reforma constitucional que haya propuesto. Pues ya no que se querían aventar el tiro otra vez de volver a presentar una reforma y pasar el oso monumental, ¿no? Entonces, pues en eso se quedó, la oposición sigue empecinada en que la van a rechazar, todo lo que atente contra el Instituto Nacional Electoral lo van a seguir deteniendo porque consideran que darle a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas a López Obrador es entregarle la iglesia en manos de Lutero, con todo respeto al que me merece Martín Lutero, pero pues pareciera que López Obrador va a seguir insistiendo y empecinado en agandallarse la democracia. Ajá. Entonces, yo creo que no va a pasar y van a hacer la barbaridad y la barbarie porque el patán Augusto López, el secretario de Gobernación, ya estaba patán Augusto diciendo que iban a presentar una serie de reformas a la ley electoral, es decir, leyes secundarias y no constitucionales, como marca la norma, para poder directamente transformar la democracia en este país. Entonces, seguramente los ministros de la Suprema Corte, a pesar de la cercanía y de la representatividad con que López Obrador ya tiene mano ahí de los ministros, pues al menos creo que ya se ha manifestado a favor de no violentar la norma constitucional y eso va a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la van a batear y que seguramente si la oposición presenta esa controversia constitucional, pues va a ser inmediatamente rechazada por la Suprema Corte
inclusive por algunos ministros, salvo Loretta Ortiz, que esa ciegamente es la chaira mayor de los ministros. Y bueno, yo creo que también la Yasmín Esquivel, la esposa de Riobó, tal vez también. Pero de ahí en fuera no creo que se avienten el tiro de presentar una reforma de esa naturaleza, Fer. Y bueno, en ese estatus está la reforma electoral, próximamente se va a retomar, pero hoy no les alcanza y la retiraron. Claro. Pues bueno, pese al rechazo de la oposición, AMLO ordenó que se votara su reforma constitucional en materia electoral. O sea, no entendió el mensaje, bueno, porque ya sabemos que este señor es un enceguecido, terco, megalómano, que quiere literalmente que su partido se quede durante muchos años. Y como ya lo hemos dicho, es una regresión democrática severa, porque si Morena llega a ganar en el 24, que toco madera, que no sea, pues van a tratar de revivirla para revivir y consolidar el autoritarismo que los caracteriza, perdón, y su permanencia en el poder. Y también está la otra vía, que es la deslegitimación del INE, que es por la vía de la sustitución de los 4 consejeros que viene en abril próximo y de lo cual ya hemos comentado. ¿Qué va a pasar si se batea esto, Rolando? ¿Va a haber un plan B para modificar artículos constitucionales? Seguramente, ¿no? La ley electoral y la ley de los partidos políticos, no sé en qué manera o en qué proporción, pero lo más seguro es que se vaya a impugnar en la Suprema Corte, pues porque muchos de estos artículos que quisieran modificar en leyes secundarias, pues son contrarios a la propia Constitución. Entonces, finalmente se enviará a la Suprema, ¿no, Rolando? Sí, 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 se tiene que hacer y presentar la controversia constitucional. Seguramente la Alianza Va por México, que pues hoy sigue más viva que nunca en Coahuila y Estado de México, como yo siempre lo anuncié y les dije que no se iba a desbaratar, que al final el interés superior es México y que lo iban a mantener, pues definitivamente ellos van a presentar inclusive hasta Movimiento Ciudadano, yo me atrevería, junto con el PRD, que el PRD ya anunció a través del propio don Jesús Zambrano Grijalva, que van a presentar esa reforma, más bien esa inconstitucionalidad, pues lo van a desechar. Los ministros no pueden, no se atreverían. El propio presidente también, Arturo Saldívar, no tendría por qué, ¿no? Pero bueno, al final todo está, nada está escrito y está el volado en el aire, pero yo creo que sí, que la van a rechazar. No creo que hasta el propio González Carrancá, al cual tuve la dicha de conocer, pues no creo que se avienten esa puntada, Fer, directamente. Pues esperemos que así sea. Y ya nada más recordarle a la gente que esta reforma que manda el Ejecutivo, que manda López Obrador, pues hay que decirlo claro, surge desde el poder para alterar la elección a favor de su propio partido, ¿no? Es una reforma imparcial que tiene toda la intencionalidad, como lo hemos dicho aquí, tú mismo, Rolando, lo has señalado en reiteradas ocasiones, que esto es para que el partido en el poder, para que Morena, si gana en 2024, se quede en el poder. Por lo menos otros 18 añitos. Así que hay que estar alertas. No es cualquier cosa, no es una cosa menor la que se está discutiendo, querido Rolando. Pues algo más, Rolando, de esta cuestión de la reforma electoral. Si no, vámonos a una pausa y volvemos. Pues creo que Rolando lo perdimos. Tuvimos ahí una situación. Quién sabe qué le pasó, pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Pues estaba rolando y de pronto se fue, pero ya regresó y aquí está de nuevo. Rolando, que Oye, no sé qué apreté, de repente me dijiste que íbamos a un corte, creo que fui al baño y regresé. Ah, no, no se crean, pero ya estamos aquí de vuelta, como siempre, eres con muy el rápido. cariño de saludarlos. Oye, pues tenemos el Oye, tema de humanismo mexicano. ¿Qué te parece, Fede, el caray, a ver, ¿Qué te parece el esta, humanismo mexicano de López Obrador? ajá. Mira, yo conozco el humanismo renacentista, ajá, producto del movimiento erasmista, pero el humanismo mexicano, pues no sé, ¿con qué se come eso? Pues mira, López Obrador le quiere dar el tinte de solidaridad, de un tinte más que nada de poder demostrar que él, al apoyar y regalar dinero que no es suyo, pues directamente él es un humanista. El humanismo mexicano, pues es directamente López Obrador. López Obrador es el humanista, porque él es la representación y encarnación del propio pueblo y él es el representante del pueblo ante Dios. Pero bueno, a ver, el humanismo se centra directamente en la persona humana compuesta por alma espiritual, cuerpo material y pondera, sin lugar a dudas, directamente a las personas. Y es el centro de atención de cualquier acción de gobierno de las personas, por eso se llama humanismo. Al menos el humanismo político que de Efraín González Luna o cualquier otro tipo de humanismo, de un humanismo enfocado en política, debe de centrarse a la persona con la preponderancia que amerita. Pero cuando desgraciada y lamentablemente no ponderas a los niños con cáncer, porque son niños y no te generan votos y no les das medicamentos y mueren miles de forma anual o cientos o decenas de forma mensual, pues entonces ya no eres humanista. Ese humanismo mexicano, cuando no combates al crimen organizado y ponderas directamente a los delincuentes porque tú les debes el haber llegado a tu puesto donde está dinero y muchas cantidades que te fueron proporcionadas de millones de dólares para mantener a los parásitos de tu familia y a ti mismo, pues tampoco se puede decir humanista, ¿no? O cuando rechazas a las mujeres y a su lucha y que no aprueban y que no apruebas directamente pues todo lo que tienen que ver para defenderse de los ataques o de las acciones de feminicidios y te ríes y te mofas de ello o de las masacres, pues como te dices humanista, ¿no? Entonces el humanismo mexicano, de que inventó un nuevo término, pues más que nada yo lo veo como una actitud para desviar la atención como suele ser, porque tienes un sistemático discurso de polarización y violencia verbal desde que tomaste posición en la mañanera y que va a seguir perfilando en ese escenario de convulsión social y política de incertidumbre en general. Bueno, pues la popularidad de López Obrador no es sinónimo de un buen gobierno, ni tampoco que lo vayan a votar, ¿no? Ayer ya, Fer, prácticamente, bueno, hace unos días, o sí, el día de ayer, empezó de forma formal el quinto año devastador de López Obrador al frente de la presidencia y debería estar enfocado en poner orden en su desorden doméstico en los delincuentes. La sucesión adelantada ha sembrado odio, agravios entre propios y extraños, y la disputa por el 2014 se dan golpes bajos y hay una lucha encarnizada para descarrilar y golpear las líneas de cada una de las corcholatas tiene para ganarse el visto bueno presidencial, ¿no? Ya está el caso de Ricardo Monreal, que ya está coqueteando con Va por México, con la oposición. Ya hay rupturas que se vislumbran, como es la del propio Monreal. Y la transformación, pues, resultó trasnochación enmarcada en un fracaso rotundo a través de una teoría filosófica cantinflesca, burda, de intolerancia, de nulo respeto al que piensa diferente que yo, la descalificación, la violencia verbal, la división, el divismo, el rencor, la violencia y el encono. Ese es el sello del humanismo mexicano que propone López Obrador. A 4 años de gobierno, el nacionalismo ramplón de la cuatrote
y los abrazos y no balazos a las organizaciones criminales serían innegablemente interesantes y podemos determinar entonces que son temas expresos para casos de estudio humanísticos, es decir, del humanismo que él propone. Entonces, bueno, pues es una cantaleta, un discurso que no tiene nada que ver a punta de ocurrencias. Cuando él ha sembrado el árbol de la discordia desde que tomó posesión, atacando a los que no piensan como él. Entonces, ese es un nuevo distractor para que la gente, inclusive nosotros, comentemos humanismo político, cuando directamente pues sabemos cómo se la están gastando, Fer. Sí, pues es como esto que sacó en su momento de medir la felicidad, ¿no? En lugar del PIB. Ah, sí, sí, O sí. sea, Bueno, son eso también lo cuestiones dijo que Chávez, lanza ¿eh? ajá, para que pues se entretengan los medios y de alguna manera también se manda un mensaje a su base, ¿no? De, miren, aquí está el humanismo mexicano, ¿no? Ya con el adjetivo mexicano ya cambia, y él lo enarbola, desde luego, ¿no? Él es el humanista, porque bueno, pues casi es el propio Jesucristo, como le dice López Obrador a Jesús. Entonces, pues esto es una tomadura de pelo nuevamente y pues eso, no hacerle mucho eco al tema del humanismo mexicano como a otros asuntos. Todo lo que dijiste es cierto. Un hombre que desprecia las causas por las que supuestamente luchó para transformar el país y que lo primero que hizo al llegar al poder fue patearlas, destruirlas, pulverizarlas, ridiculizarlas, anatemizarlas, literalmente olvidarlas. Ahí están, ajá, olvidadas, encajonadas, tratando de buscar un megáfono que él de alguna forma les proyectaba cuando era oposición y que ahora siendo presidente, pues se los apaga y no solamente se los apaga, se los quita, Rolando, pues así se las gasta este presidente del resentimiento, El ¿no? Así presidente que, rey del ajá, cash. Que por el cierto, rey del tenemos cash. pendiente el reto de Lenita, que ahí la vamos a volver a invitar para ver lo de los. Bueno, ese es otro tema, como dirá la nona Goya. Ok, Eso pues es. vamos a una pausa y regresamos con otro de los temas que también tenemos para ustedes. No nos tardamos, en unos momentos regresamos. Rolando, ¿qué otro tema tenemos en la mesa? Pues tenemos el Estábamos tema con que la sección Sí, dime. gustada por todos, que es el de la corrupción, Fer, que no puede faltar, Híjole, el ya tema de sabes la que es. corrupción es una cuestión siempre recurrente en este programa. ¿Y Bueno, ahora qué hay? Digo, ya hablemos. para sumarle a tantas que tenemos, ¿no? Segalmex, los contratos de los militares, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Dos Bocas. ¿Cuál ha salido ahora? Pues ahí te va, Fer, amigas y amigos. Mexicanos contra la Corrupción descubrió que además de una docena de amigos de los hijos de López Obrador, en especial de Andrés López Beltrán, Andy, como lo conocen de cariño, que quiere ser el sucesor de López Obrador en el año 2030, tienen en la nómina a 4 primos. El primero que está en la lista es un primo hermano de nombre Rodrigo Beltrán Campero, que es director de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, directamente con un salario jugoso de arriba de 100,000 pesos, bueno, 118,000, y anteriormente había sido secretario coordinador técnico del área administrativa del FOBISTE, con un sueldo de 118,000 pesos. Esto es violatorio, amigas y amigos, cualquiera diría, pues es su primo, que los meta, ¿no? Los ignorantes, lovers y chairos.
es violatorio, claro y manifiesto, a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de carácter federal, porque ningún lazo consanguíneo puede entrar a trabajar a un gobierno que tú presides. En la propia toma de posesión, López Obrador dijo que no iba a haber parientes, ni amigos, ni familiares de él en la nómina o con contratos directos. Bueno, pues ya tuvimos a Felipe Obrador y ahora este tipo de personajes, los Beltrán Campero, Calderón, que no solamente es él, luego su hermano, Fernando Beltrán Campero Calderón, está en la nómina federal, trabaja en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz como auxiliar de soporte técnico en informática. Ambos son hijos de Fernando Beltrán Medina, hermano de Rocío Beltrán Medina, la primera esposa de López Obrador. Es decir, los Beltrán Medina son pues la primera esposa, ¿no? Como ya nos dijo Elenita en su libro del Rey del Cash, López Obrador mantenía una relación extramarital con la SOPI, con esta, la doctora, no doctora, más bien primera dama, no primera dama nefasta, que es la sopilota porque se la pasa viajando, Beatriz Gutiérrez Müller. Luego, Que además tiene, perdón, que además tiene un presupuesto bastante oneroso gigantesco, para sus actividades, ¿eh? sí, gigantesco. Luego, Telma Beltrán, Campero, Calderón, otra prima de los hijos de AMLO, entró al gobierno como coordinadora de giras y eventos en la Secretaría del Bienestar. Poco después de un año y medio, pasó a la dirección de logística de la Secretaría de Medio Ambiente. Gana nada más y nada menos, hasta el año 2021 ya había ganado 100,000 pesos al mes, casi más de 1,300,000 pesos. Luego tenemos otro caso, el caso de Marta Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente, que se incorporó a la nómina del gobierno el pasado 4 de marzo del 2019 como asesora y casi titular jurídica de Pemex, perdón. Tras estar en el cargo, en mayo del 2019 pasó a trabajar con el dinosaurio Bartlett como la mera abogada en la CFE bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett. Por su cargo público, esta mujer ha recibido anualmente 1,500,000 pesos, que equivalen a casi 120,000 pesos mensuales. Aquí todo diría, bueno, pues son sueldos menores, muchos robaron más. Aquí lo que cala es la hipocresía de López Obrador, ¿no? De que no iba a meter a ningún familiar. Y lo que cala es la violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Y luego tenemos, la abogada está, la cercanía de la abogada de la CFE con los hijos de AMLO se ha hecho pública en redes sociales, en donde Gonzalo López Beltrán, aquel que anda administrando, no sé de qué papel juega en un equipo de béisbol en San Francisco, no recuerdo si son los Padres de San Francisco. La verdad es que como no me gusta mucho el béisbol, porque justamente le gusta a los demagogos como él, como Hugo Chávez y como Fidel, que ambos ya se están retorciendo en el infierno, pues no lo veo, ¿no? Y bueno, este muchacho, Gonzalo López Beltrán, el hijo de López, el tercero, se ha referido a ella como prima consentida. Pues ya vemos que es consentida, ¿no? Porque la tienen en la Comisión Federal de Electricidad. A esta lista, Fer, amigas y amigos, se suman dos nombres más: Marat Baruch Bolaños López y Daniela Saz Manjarres. El primero entró al gobierno como secretario particular de Brad en la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el 2018. Y en septiembre ya se incorporó a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Bolaños López tiene a cargo, que es amigo de López Obrador, aquí el programa emblemático del gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro, y el Servicio Nacional del Empleo. Gana 120,000 al mes. Es decir, él es el coordinador. Marat Baruch Bolaños López, que son amigos de estos, que tiene directamente ganando 120,000 pesos al mes,
con Jóvenes Construyendo el Futuro y el Servicio Nacional del Empleo en la Secretaría del Trabajo. Aquí todo iría muy normal, Fer, pero tenemos un dato que acabo de descubrir ahorita leyendo la información que le estamos proporcionando, el análisis que hicimos, consensuado y muy a detalle, Fer y yo, para llevárselos a sus hogares aquí en Contrarreloj. Pues nada más y nada menos que Yasmín Concepción Bolaños López, es la hermana de Marat Baruch Bolaños López. ¿Quién es Yasmín Concepción Bolaños López? Nada más y nada menos la que les hace a la 4T todos y cada uno de los espectáculos y informes y todas las actividades que tienen que ver con logística gubernamental. Yasmín Concepción Bolaños López ganaba en el 2018 como auxiliar administrativa en Ecatepec 3,000 pesos. Hoy es multimillonaria porque desde la regenta Claudia Sheinbaum, el propio López Obrador, les han asignado nada más en presidencia alrededor de 800 millones de pesos, 800 millones de pesos en contratos en todos los eventos. Es decir, son los encargados de la logística, de poner el templete, de poner el display. Ellos lo hacen y las oficinas se encuentran en una bodega, en una unidad habitacional, es decir, no hay oficinas, en la Doctores. Y ella está cobrando, todavía sigue dando lo que tiene que ver con este servicio. Y la revista MX denunció esta cloaca de Yasmín Concepción Bolaños López, que es hermana de Marat Baruch Bolaños López, también amigos de López Obrador. Entonces, ahí ya hilamos y aquí estamos dando una premisa, amigas y amigos. Fíjense ustedes lo que le estamos diciendo en la investigación que hacemos aquí en Contrarreloj. En este momento les estamos proporcionando a 1 hora 12:23 segundos del programa la exclusiva, lo vieron aquí por primera vez. Yasmín Concepción Bolaños López, que denunció en meses pasados la revista MX, es hermana de Marat Baruch Bolaños López, quien trabaja como titular de programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y el Servicio Nacional del Empleo en la Secretaría del Trabajo. Resulta que su hermanita es la encargada por asignación directa, faltaba más, sobraba menos, Fer, porque ya sabes que este gobierno es lo que está haciendo siempre. Por primera vez el 90% son asignaciones directas contra 10% de licitaciones, cuando en los gobiernos neoliberales era 10% de asignaciones directas y 90% de licitaciones. Están robando a manos llenas. En la revista MX destapó una historia interesantísima desde la entonces delegación Cuauhtémoc, que un checador era el que tiene un vínculo con Yasmín Concepción Bolaños López. Y aquí están viendo esta premisa. El encargado de Jóvenes Construyendo el Futuro, Marat Baruch Bolaños López, es hermano de Yasmín Concepción Bolaños López, la que le da todos y cada uno de los eventos a López Obrador. Fíjense ustedes, le estamos dando la premisa. Aquí se enteraron primero en RIT TV en Contrarreloj. Y después sigue el caso de Daniel Asaf Manjarres, que justamente es el secretario privado de López Obrador, y es una joya, Daniel Asaf. Es amigo íntimo de Andy y es jefe de la Unidad de Coordinación General de Política y Gobierno de Presidencia. Recibe un salario de 120,000. El salario es lo de menos. Daniel Asaf está asignando de forma directa desde Presidencia en muchas dependencias. También lo denunció Mexicanos contra la Corrupción, contratos multimillonarios a través del amparo político y público. Y bueno, la nota que hace Mexicanos contra la Corrupción de primos de los hijos políticos, más bien primos de los hijos de AMLO, asesoran a Bartlett y organizan licitaciones en la SEP. Y esto es lo que traemos el día de hoy. Y también López Obrador tiene que ver, encargó la obra de su natal Tabasco, porque está haciendo ahí no sé qué en el malecón de Tabasco de Villahermosa. Están dándole una manita de gato, haciendo negocio, porque ya sabes que ni se les da. También es un amigo de López Obrador, el que está haciendo todo esto.
y tiene que ver con una asignación, una inversión de 3,200 millones de pesos, el malecón de Villahermosa. Se llama directamente esta persona, Alejandro Castro Jiménez, que es un empresario, es el que lo está haciendo, que es amigo de Andy. Y ya recordemos que López Obrador no habrá amiguismo, nepotismo ni influyentismo, pero no obstante, ya les acabamos de decir este caso de corrupción, que 12 amigos de Gonzalo y Andy, hijos del presidente, se han incorporado al gobierno, pero además están haciendo negocio. Daniel Asaf, el secretario privado, ahí el que le carga las maletas a López Obrador y que es el encargado de darle de su cóctel de medicinas. Tenemos documentados asignaciones directas por casi 4,000 millones de pesos en muchas dependencias, que ahorita seguramente Fernando va a ahondar en ello. Y pues el malecón de Villahermosa también es un amigo de Andy, un tal Alejandro Castro Jiménez Labora, un empresario. Y este es todo el entramado de los primos, los hermanos y la gente cercana de López Obrador. Pero aquí lo grave es que pues la premisa que les dijimos de Marat Baruch Bolaños López es el mismo hermano de Yasmín Concepción Bolaños López, la misma que le hace todos los eventos a López Obrador, a la regente y a todo el mundo. Es una empresa de recién creación que tiene su vínculo directamente en Andy. Esa es la parte angular. Andrés Manuel López Beltrán es el que está haciendo los negocios cuando se hacen los informes de el viejito curulero, por no decirle más feo, de Palacio Nacional. ¿Qué te parece, Fer, esta primicia que acabamos de dar aquí en la sección de corrupción? No, pues muy, muy bien, Rolando, esta información, porque pues esta mujer llegó de la nada, ¿no? Esta Yasmín, Es Yasmín esta Adriana, si no me equivoco. Yasmín Bolaños, ¿no? Sí, pero es Que Yasmín Adriana o Concepción. No sé si sea Concepción. Estuve reiteradamente diciendo que es Concepción, pero creo que es Yasmín Adriana Bolaños López. Es la hermana de Marat Baruch Bolaños López. ajá. Bueno, es una estafa maestra, pues, o sea, Claro, es claro, una estafa redondita, maestra. O redondita. sea, pero es que aquí estamos viendo que hay muchas estafas maestras. O sea, el mismo mecanismo Egalmex. que se utilizó en la estafa maestra de Peña Nieto se está utilizando ahorita en distintas empresas y en distintas instituciones. O sea, esto ya es una cuestión sistémica de construcción de empresas fantasmas para obtener recursos, para aceitar la maquinaria, para hacer ricos a los nuevos oligarcas. Bueno, porque estos son, esta nueva clase política, pues es la nueva clase política, la élite que llega a gobernar. O sea, López Obrador siempre habla de la élite, siempre habla de los meros, los machuchones, habla siempre de estos personajes de cuello blanco. Ellos son los personajes de cuello blanco ahora. Ella es la nueva oligarquía, es la nueva élite política que llega a gobernar y que se está despachando con la cuchara grande, implementando mecanismos de opacidad y triangulación de recursos para financiar la vida de, evidentemente, de los hijos de López Obrador y de la gente cercana, pero no solamente eso, esto tiene muchísimo que ver y tiene un tufillo bastante, bastante fuerte y pestilente a financiamiento para 2024, Rolando. Esto huele a dinero para las campañas, el cash. Esto huele a cash, porque de esta lana, ¿cuánto no se van a llamar las personas que están haciendo esa operación? Porque tienen que ser gente muy cercana para que se pueda dar ese mecanismo. Y además de eso, que se van a llevar una muy buena tajada, financiar las elecciones de 2024 con dinero bajo la mesa. Yo no veo otra cuestión, porque por más dinero que se puedan clavar, ¿no?
nunca es suficiente. O sea, imagínate la cantidad de dinero, 60 millones, ¿no? 20 millones, 90 millones de pesos, ¿no? Por mencionarte alguna, a estos personajes, una sola persona. Pues, obvio que no es para una sola persona, es para un esquema de triangulación de recursos donde se va moviendo el dinero hasta llegar a quién sabe dónde porque se pierde la ruta y el dinero constante y sonante en efectivo para, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para campañas. Porque la lógica de este gobierno es electoral, porque el movimiento es electoral, porque todo tiene que ver con su permanencia en 2024. Aquí se van a jugar todo lo que esté en la mesa para poder quedarse ellos en 2024. Y si tienen que hacer estafas maestras, van a hacer estafas maestras. Y si tienen que pactar con el crimen organizado y financiarse de ahí como lo hicieron en 2021, pues adelante también lo van a hacer. No les importa. Ellos quieren estar en 2024 porque si no están ahí, corre en riesgo mucho, muchísimo de todas las fechorías y todo lo que han destruido a lo largo de estos años del obradorato que han sido un infierno. Y entonces, Yasmín Adriana Bolaños López, reitero y rectifico, y yo es una fe de ratas inmediata, no es Yasmín Concepción, la estaba confundiendo con la cuñada ya que se apellida Concepción Falcón, que también desfalcó al municipio de Macuspana, de donde es el peje, pero directamente aquí vieron la premisa, Yasmín Adriana Bolaños López es la misma proveedora que tiene asignados, como dijo Fernando, contratos de 80, de 100, con la Sheinbaum, con el propio López Obrador en todos sus eventos. En algunos otros estados también es la encargada de la logística. Es la misma hermana de Marat, de un amigo íntimo de Andy, que es el titular de Jóvenes Construyendo el Futuro y del Servicio Nacional de Empleo, Marat Baruch Bolaños López. Es su hermana, la tipeja que está como prestanombres vendiéndole al gobierno en los eventos, cobrando contratos por asignación directa de millones de pesos. ¿Qué te parece, Fer? ¿Cómo nos están metiendo el pie? ¿Cómo se está dando la coyuntura? Esta corrupción rapaz, simplona, burda, y digo simplona y burda porque es tan evidente que no cuidan las más mínimas formas de hacer negocios como de forma, llamarlo, pues más, Descarada, cínica. sí, 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 completamente a la luz pública, sin importar el qué dirán. Eh, y bueno, pues hemos No descubierto tienen aquí, amigas y pudor, por lo amigos, menos que tuvieran tantito pudor, ¿no? tantito decoro, no lo Algo conocen, no les ¿no? importa el decoro, ni el pudor, ni nada, ¿no? Estamos hablando de O una sea, forma de hacer política a través de la tranza, de la componenda, del arreglo por debajo de la mesa, enriqueciendo a Landy, que es el único que tiene aspiraciones políticas, para que el otro bodoque de José Ramón López Beltrán viva cómodamente en Houston a través de negocios con Caroline Adams, que también está haciendo la nueva brasileña de López Obrador. Y bueno, que también la Comisión Nacional de Recursos Naturales le acaba de regalar hace el año pasado, yo lo denuncié a través de TikTok, más o menos 40 hectáreas en la isla del sureste mexicano, Holbox, o Holbox, o no sé cómo, Holbox es el nombre correcto, y estamos hablando de que el Bodoque del Bienestar va a construir ahí pues todo lo que tiene que ver con condominios de primerísimo lujo y así, un largo etcétera. Entonces, estamos ante una nueva estafa maestra, como ya lo mencionó Fer, a través de asignaciones directas, porque el propio Andrés Manuel López Beltrán toma el teléfono, le habla a los secretarios, les dice a quién le tienen que comprar, a quiénes no. Esto ya lo denunció Loret en Latinus y están haciendo negocios al amparo del poder político. claro, y esos negocios, insisto, no solamente es para enriquecerse, sino para perpetuarse. O Claro, sea, si hay un proyecto claro. transaccional bastante claro,
Claro. y van a utilizar todo el dinero ilegal para poder articular lo que sea, desde Sí, sí, con tal propaganda, de que desde su padre y la comerciales. regenta mantengan el poder, Ajá, a través del exactamente. maximato. Entonces, vaya, el esquema es muy, muy similar y lo hemos visto. Extorsión a trabajadores, ¿no? Quitarle su salario de los trabajadores del gobierno, como en el caso de Texcoco, ¿no? Retenerlos, hacer lo que sea, triangular recursos a través de empresas que están surgiendo de la nada, como lo que acabamos de mencionar, lo que acabas de decir, de personas que jamás se les ha conocido por ser empresarios o por organizar eventos a un nivel macro y reciben estas cantidades de dinero. El caso de Segalmex es otro caso, el caso de los contratos en Dos Bocas, el caso de los contratos en Aeropuerto Felipe Ángeles, en el caso de Proyecto Chapultepec, es que donde quiera van a tratar de obtener recursos para eso. No solamente es para ellos, es para el proyecto transaccional que están diseñando. No lo olviden, es que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y lo que te piden siempre es que no tienes pruebas de eso, es que no hay evidencia. Caray, la evidencia es la investigación que se ha venido realizando sobre estos personajes que mencionó Rolando, mencionó varios de esos personajes, muchos de ellos hay señalamientos muy concretos, me mencionaste Mexicanos contra la Corrupción, está también los artículos de Penilei Ramírez, está lo que ha publicado el Universal, o sea, hay seguimiento, hay evidencia al respecto. Pero no solamente eso, Rolando, está el testimonio, uno de los testimonios de los que salieron a dar la cara, al menos, porque hay otros testimonios que también están recopilados en el libro de Elena Chávez, de gente que trabajó y que fue muy cercana a López Obrador en su momento, como Acosta Naranjo, por mencionarte alguno. Pero la propia Elena Chávez, cuando habla de todo lo que habla en la parte testimonial y tú tomas los extractos periodísticos, pues es esto, justo esto que está diciendo Rolando, en donde vemos todo ese dinero que está, que es muchísimo dinero, que no solamente es para una persona, sino para un grupo de personas que están verdaderamente entrelazados con las redes del poder, que es López Obrador, vía su familia, porque ¿en quién va a confiar más Obrador? Que es un ser que desconfía de todos, porque la propia Elena lo mencionó en este espacio, en este programa. ¿Quién más va a confiar, Rolando? Pues en su hermano, en sus hijos, en sus operadores más cercanos, ¿no? Los que ha venido construyendo él. Y bueno, pues de eso se trata finalmente, de retener el poder al costo que sea, sin importar lo que sea. No importa que caduquen medicinas, no importa que no haya abasto de medicamentos, no importa que las compras estén paralizadas, no importa que no haya recursos suficientes para enfrentar enfermedades que ya habíamos considerado erradicadas, no importa que se hayan acabado el fondo de estabilización, no importa que hayan capturado los fideicomisos y entre ellos el Fonden, no importa nada, que el país se caiga, lo que importa es el poder a secas y la retención del mismo al costo que sea. Y tenemos que hacer lo que se hizo el 13 de noviembre, salir, no a marchar, a votar para que se vayan todos ellos en bloque, completitos, ahora sí, no al rancho, sino a un proceso ¿ja? Que los ponga tras las rejas, Rolando. Eso es lo que tiene que pasar. Por supuesto, López Obrador saliendo de la presidencia cuando ya termine la propia presidencia, que afortunadamente esperemos que ya sea pronto y que los mexicanos despierten y ya no sigan votando por Morena. Entonces directamente los vayan por él. Sueño con ese día que la policía ministerial llegue en varios convoys con policía federal y arresten a López Obrador por corrupto y lo metan al altiplano en algún lugar por toda la corrupción rapaz, por toda la corrupción tan evidente, tan obvia, que ningún otro gobierno había sucedido
Este es el gobierno de la época moderna más corrupto de toda la historia, Fer, amigas y amigos. Así las cosas, Y más lo si no. escucharon primero aquí en Contrarreloj, los nexos políticos, basándonos en la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y de la revista MX. Les acabamos de dar la primicia que el tal Marat, titular de Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene nexos con la proveedora, porque es su hermana oficial de eventos del grito y de todo lo que hace López Obrador, con la empresa que crearon, seguramente en contubernio con Andy Manuel López Beltrán, el hijo de en medio del propio López Obrador. Pues ahí está, querido Rolando. Pues creo que ya no hay nada más que decir, más que llevarnos pues toda esta información que nos acabas de compartir y reflexionar qué podemos hacer, qué tenemos que hacer y cuál es nuestro deber ciudadano histórico frente a lo que estamos observando. Querido Rolando, pues tus redes, Como ¿dónde te pueden siempre, seguir? síganme en Rolando Azolizo en Twitter, en YouTube, Facebook y TikTok, Rolando la Nota. Y en Instagram, síganme como Rolando la Nota, _oficial. Ahí los esperamos. De verdad, síganos para que estén enterados de este tipo de primicias. Y como la que dijimos en el programa pasado también, de la compra de las bombas de gas lacrimógeno de la Sedena, de las millones de granadas que van a adquirir, pues hoy les acabamos de dar también otra primicia en nuestra sección de corrupción de la 4T. Pues ahí está, Rolando. Mis redes son Fernando Galindo en Facebook, Twitter @Galo Valdés y en YouTube @Galo Valdés, donde también pueden ver las transmisiones que aquí compartimos y no solamente en RIT Noticias, en RIT TV, sino también en @Galo Valdés para que, pues si no la encuentran en los videos de RIT TV, puedan ir a mi canal y ahí también va a estar este programa que se transmite los sábados para que puedan ustedes pues, buscarlo, encontrarlo y compartirlo con las personas que ustedes consideren para que pues, esto se vuelva mucho más grande y pueda llegar a más gente para que tome una mejor decisión respecto del rumbo y el futuro que el país necesita. También recordarles que no se pierdan los contenidos que está subiendo RIT Noticias. Es importante porque está habilitándose una nueva perspectiva de noticias a través de este portal, de este canal de la comunidad de RIT TV. Evidentemente el troll, nuestro querido amigo Miguel Quintana, va a estar con RIT TV subiendo videos, comentarios y demás, pero también vayan, denle like, suscríbanse a RIT Noticias, porque vienen cosas muy interesantes, vienen pequeñas cápsulas que seguramente a ustedes les van a llamar la atención y los van a mantener informados sobre lo que está ocurriendo en este país. Pues agradecerles de nueva cuenta el favor de su atención, querida comunidad de RIT TV, queridos amigos de Contrarreloj, y pues siempre es un gusto saludarlos y encontrarlos por donde quiera que nos podamos encontrar, que a veces nos encontramos con ellos. Y agradecemos todos los comentarios que nos envían, los mensajes en las redes, en Facebook, en los mensajes de Messenger. Saludos a cada uno de ustedes. Y, y pues nada, muy, muy, muy contentos con lo que nos dicen y por eso también andamos por aquí. Rolando, ¿algo más quieres agregar? Que es urgente que se salga Morena en el 2024. Ya no, este país ya no puede sostener esta destrucción tan grave que tenemos. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos a la próxima. No se pierdan Contrarreloj y no se pierdan, por supuesto, la demás programación que tenemos para ustedes. Síganme también en la página de Facebook. Soy comunicólogo. Tengo una columna todos los jueves. Ahí me van a poder ver y analizar. Gracias.
Gracias, querido Rolando. Un fuerte abrazo, como siempre. Un abrazo, Fer. Un placer estar contigo. Igualmente. Descansa.